Y te comentaba anteriormente que al momento de alquilar surgen muchas dudas, y más aún teniendo en cuenta los cambios que hemos tenido en los últimos tiempos. Y estas dudas no solo son en algunos casos para los propietarios, sino también para los inquilinos. Hay muchas preguntas que se hacen: cómo se realiza el nuevo cálculo, el ajuste de los alquileres, qué pasa con el mes de anticipo, con el depósito, con el contrato mínimo, qué ocurre con el tema AFIP, si hay obligatoriedad de declarar los contratos o no, qué pasa con el tema de las expensas, de qué me tengo que hacer cargo, de qué no, tengo que pagar los impuestos, la garantía. Bueno, son algunos de los temas que indudablemente al momento de alquilar, y especialmente por parte de los inquilinos, surgen estas dudas. Pero para echar luz sobre estos aspectos, nos vamos a poner en contacto con dos abogadas: Daniela Martín, abogada asesora de inquilinos y propietarios, y Miriam Muñoz, abogada formada en Derecho Inmobiliario. Daniela, Miriam, doctoras, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Es un placer realmente tenerlas aquí y tener la posibilidad de poder plantear algunos aspectos relacionados con las dudas que suelen tener propietarios de inmuebles o los inquilinos. Y en primer término, Daniela, Miriam, ¿cuáles son tal vez las dudas que tienen, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido la ley, los propietarios de los inmuebles para alquilar? Empecemos con los propietarios y después nos ocupamos de los inquilinos. Bueno, en primer lugar, las dudas surgen porque, por esto mismo que decías, hay cambios normativos. Veníamos con una ley de alquileres muy estructurada que nos daba poco margen de determinar tiempo de ajuste, tiempo mínimo de alquiler, y ahora es la libertad de las partes, lo que las partes pacten, tanto en el tiempo de alquiler, en el plazo, ¿sí? Las partes pueden decidir, pueden hacer contratos. Hoy existen contratos por un año, he visto contratos por 20 meses, algo muy curioso. También se pueden encontrar contratos que toman ajustes el IPC, o otros el ICL, que era el índice que se utilizaba en la ley de alquileres. Otros toman el índice coeficiente casa propia, que se llama. Y las principales dudas es con respecto también a las garantías. Por parte de los propietarios hay muchas dudas con respecto a las garantías y por qué plazo hacerlo, porque ante tanta incertidumbre normativa o estos cambios de índices de alquiler, del ajuste, dicen, bueno, lo hago por poco tiempo, por un plazo breve, y después veo qué pasa y lo hago un contrato nuevo con otro índice. Eso es por parte de los locadores, claro. Son las dudas habituales. Después, por su parte, los inquilinos claramente también tienen esta incertidumbre de qué índice conviene más, por qué plazo, si está bien celebrar un contrato de 6 meses o de 8 meses. Es poco habitual, se están haciendo muchos por 24 meses, por 2 años, pero también vemos casos excepcionales de este tipo. Doctora Miriam Muñoz. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctora, sí, buenas tardes. Por parte de los inquilinos, ¿cuáles son las dudas y a veces cuáles son los obstáculos al momento de poder alquilar una propiedad? Decimos esto quizás por los montos que a lo mejor perciben, por las garantías que tienen que reunir, pero concretamente quiero que usted me diga cuáles son tal vez las inquietudes más comunes que tienen los inquilinos. Bueno, los inquilinos es más o menos similar a lo que decía Daniela. Las dudas frecuentes es tener certeza jurídica o seguridad jurídica ante este planteo de libertad contractual, porque si bien es cierto que hay libertad de pactar libremente las cláusulas por las partes, en general es el propietario en última instancia el que termina decidiendo sobre el plazo, el ajuste, la actualización y la extensión del contrato. Entonces, ante el momento, sobre todo en los contratos iniciales, porque si ya hablamos de un inquilino que se va a plantear una posibilidad de renovación, es otro el acercamiento que tiene al propietario y la posibilidad de renegociar o plantear distinto criterio, porque ya el propietario cuenta con un perfil de inquilino, el perfil de cumplimiento, la actitud del inquilino, el cuidado del inmueble y demás.
En cambio, al momento inicial, las dudas son sobre las garantías a presentar, sobre todo en determinadas situaciones en donde no cuentan con lo que están pidiendo algunas de las inmobiliarias en el monto de los recibos, en la cantidad de recibos, en la garantía propietaria. Entonces, bueno, son las dudas frecuentes que ante un contrato que puede pactarse libremente y sobre todo con un ajuste que no se conoce y no se puede determinar de antemano porque está atado a índices que los desconocemos, es justamente el planteo de inquietud, que genera inquietud y Claro. incertidumbre sobre qué pasa ante ese ajuste contractual pactado cada 4 meses, cada 3 meses o de manera semestral. Eso es lo que estamos viendo en la práctica respecto de los inquilinos. Bien. Uno imagina que se genera tal vez una especie de pulseada, ¿no? Donde quizás el propietario del inmueble es quien tiene la palabra final. ¿Esto realmente es así o todo depende de las circunstancias? Es decir, la necesidad que pueda tener el propietario del inmueble en alquilar o tal vez el inquilino en conseguir una vivienda. Desde la práctica, yo que hago derecho inmobiliario y trabajo particularmente en una inmobiliaria, como te mencionaba anteriormente, en las cuestiones de las renovaciones es como que se tiene una contemplación porque el inquilino ya está en la posesión o en la tenencia del inmueble. Entonces, la negociación parte desde otro lugar. En el inicio del contrato depende cuánto tiempo haya estado la propiedad en comercialización. Si la propiedad estuvo mucho tiempo en comercialización, eso también genera una cuestión de, bueno, necesito que se alquile porque los costos fijos son elevados. Entonces, tal vez ahí hay un acercamiento o una posibilidad de llegar a negociar. Bien. Pero si es una propiedad que está bien calificada, bien ubicada, el precio lo parte en un contrato inicial y el ajuste de lo que el propietario determina. Es así por lo menos en los casos que yo puedo hablar desde mi práctica profesional. Bien. A partir de los cambios que se han desarrollado, se han implementado hace muy poco tiempo, ¿qué ha pasado realmente con la oferta y la demanda? Y teniendo en cuenta la situación económica por la que tal vez muchos no pueden económicamente alquilar un departamento o una casa justamente porque la economía no se lo permite. Desde la perspectiva de la inmobiliaria. Desde la perspectiva de la inmobiliaria, lo que sucede es que estamos viendo lo que sucedía, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos. Ya no es el inquilino que vive solo, sino que suelen agruparse o vivir más de una persona en un inmueble de una habitación, por ejemplo. Porque es como decir, solventar un ajuste cada 3 o cada 4 meses no es tan fácil como en la ley anteriores que teníamos, que de última ese ajuste ya estaba determinado, ese escalonado semestralmente y ya te permitía tener una previsibilidad en cuanto al presupuesto económico. En este caso no, porque vos partís de un precio inicial y de acá a 4 meses o a 3 meses que se aplique el ajuste va a depender de los índices. En el caso del IPC, de un índice publicado adaptado a la inflación por el INDEX. En el caso del ICL, hoy está en casi ronda el anual en 250%, y el casa propia en un 68-69%. Entonces, son índices que implican un monto considerable al momento de aplicarse ese ajuste o esa actualización de contrato. Entonces, eso es lo que vemos en cuanto al mercado inmobiliario, de cómo se está comportando en cuanto a los inquilinos. Ya no es más el inquilino que vive solo, y bueno, esta cuestión de vivir más de una persona por unidad y de buscar precios. En las renovaciones sucede lo mismo. El que va a renovar hasta última instancia está analizando si ese precio se va a ajustar a su presupuesto económico al que dispone mensualmente. Doctora, ¿perciben ustedes que hay quienes tal vez están alquilando una casa o un departamento por un valor determinado, pero que tal vez por no poder seguir pagando el mismo, buscan un lugar donde pagar menos? Esas búsquedas se dan en forma particular. Yo asesoro mucho a propietarios individuales y a inquilinos individuales, y esas alternativas se dan. Hay una cuestión de valor a alternativas, porque justamente en esta libertad contractual y en este reacomodarnos a esta nueva normativa y a esta nueva situación económica,
tanto propietarios como inquilinos están buscando sus alternativas y esto sucede, digamos. No hay una realidad tajante y cerrada igual para todos. Hay muchos propietarios, por lo menos desde que viene la consulta, y que su preocupación es mantener al inquilino que tienen porque saben que es buena persona y que está haciendo un gran esfuerzo. ¿Y cómo hago para que este ajuste no signifique un esfuerzo, pero yo tampoco perder como locador? Entonces, eso sucede y entonces hay que rever las condiciones del contrato. El principal consejo que damos como abogada siempre es leer, que no tenemos por ahí la costumbre, tomamos una decisión muy emocional al momento de contratar, de cualquiera de las dos partes, por el apuro de ubicar la propiedad en buenas manos si somos locadores, o por el apuro de ubicarnos en un hogar si somos inquilinos. Y recomendamos siempre leerlos con mucho cuidado, porque ahora cada palabra que ponemos en el contrato vale como si fuese la ley misma. Bien, pregunto, al momento de alquilar, ¿se toma en cuenta, por ejemplo, el valor de las expensas, el barrio donde se encuentra enclavada o el inmueble, para saber si tal vez los impuestos pueden ser más caros, más baratos, o qué realmente tiene que terminar pagando el inquilino y de qué se hace cargo el propietario del inmueble? ¿O esto no se toma tanto en cuenta? Jurídicamente corresponde que todo lo que grava al inmueble le corresponde al locador, ¿sí? Al propietario, digamos. Tanto los impuestos provinciales como las expensas extraordinarias, por ejemplo, si hay que hacer un arreglo en el edificio, eso le corresponde al locador. Y al inquilino le corresponden las expensas ordinarias, las que son gastos habituales de limpieza, de cambio de recarga de matafuegos y demás del edificio, por ejemplo, se le corresponde al inquilino. Y lo que son tasas por servicios municipales también le corresponde al inquilino. Eso es por regla. Ahora, con estas condiciones, uno puede pactar que todo recaiga sobre el inquilino. Son excepcionales los casos, por lo menos personalmente lo que he visto, son excepcionales donde le recargan al inquilino este tipo de gastos. Por regla general, en general, están distribuidos de esa manera y debería ser así. Yo, permitime, en base a lo que vos estabas consultando, Jorge, cuando se tasa la propiedad para fijar un precio de alquiler inicial, se tiene en cuenta lo que vos decís, se tiene en cuenta qué se va a trasladar, como decía Daniela, si se va a trasladar una parte de impuestos, por ejemplo el impuesto municipal, que acá en Córdoba está compuesto por una parte de tasa y otra parte impuesto. Esa tasa es la que correspondería abonar al inquilino porque es generalmente servicios de alumbrado, limpieza y demás. Y la tipología de la unidad también se tiene en cuenta. Obviamente, si tiene servicios complementarios como pileta, solarium y demás, obviamente que eso va a ir grabado en el precio. Y las expensas también, porque si en el caso de que quedase la propiedad deshabitada, obviamente que es un costo que tiene que insume el propietario. Entonces se tiene en cuenta todo esa multiplicidad de factores al momento de tasar para determinar el precio inicial. Lo mismo si se tratase de una persona que ya está en ocupación del inmueble en una renovación, también se tiene en cuenta esos aumentos y qué se va a trasladar nuevamente con esta forma de contratación nueva ahora. Daniela, Miriam, probablemente no les va a gustar demasiado lo que digo, pero hay inquilinos que a veces se quejan porque dicen, terminé firmando un contrato realmente leonino, donde hay muy poco a mi favor y todo a favor del propietario del inmueble. ¿Hay a veces quejas por esto? Sí, esas consultas son habituales, por eso la recomendación siempre es leer. Entendemos que es una decisión muy emocional también que uno toma al momento de elegir un lugar, pero sí leer y consultar. Hay muchos abogados en la provincia de Córdoba, también hay servicios de asesoramiento gratuito, los brinda el Colegio de Abogados y demás. Hay servicios de asesoramiento gratuitos. Recomendable siempre es, antes de firmar, ver qué va a firmar y a qué se va a comprometer uno. ¿Sí? Obviamente que si son cláusulas efectivamente leoninas o abusivas, son atacables, son discutibles y no son de cumplimiento obligatorio para el inquilino. Por eso es importante que cuente con asesoramiento. Bueno, y hablando de asesoramiento, hablando de conocer estos aspectos, mañana ustedes van a brindar una charla online. Cuéntenme a qué hora y realmente quiénes pueden inscribirse, cuál es el costo. Bien, mañana es a las 19 horas, es online, es a través de la plataforma de Google Meet. Es abierta para todo el país y abierta a todo público, tanto propietarios, inquilinos. Ahí tenemos en el flyer que hemos compartido, están los datos para solicitar la inscripción. Valeria nos está colaborando en la coordinación y ahí pasa toda la información porque la charla
además de compartir el contenido, se deja un espacio abierto a preguntas en vivo para evacuar cualquier duda que tengan, y al final se entrega un material donde hace un resumen de cómo calcular los ajustes, con ejemplos prácticos, con modelos de contrato, con la normativa vigente, muy completo para que las personas puedan tener la información, porque el propósito de esta charla es informarse para que las personas puedan tomar una mejor decisión, puedan decidir bien. Bien, allí en pantalla aparece el teléfono 354-943-4099, teléfono al que pueden llamar para conocer más detalles acerca de esta charla online que van a brindar mañana a las 19, la doctora Daniela Martín y la doctora Miriam Muñoz, acerca de todo esto vinculado al tema de los alquileres, algo para tener muy, pero muy en cuenta. Bueno, Daniela, Miriam, les agradezco realmente por la charla, por todo lo que nos han comentado y por así evacuar varias de las dudas que teníamos con relación a esto tan pero tan importante y que seguramente mucha gente tiene y a la vez también le preocupa. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por el espacio, y bueno, los invitamos porque está abierto a todos, como decía Dani, y aún cuando yo hago asesoramiento inmobiliario siempre estamos de los dos lados, como inquilino y como propietario, siempre para que acercar posturas y que otorgar seguridad jurídica a las partes, y que justamente no hablemos de después un contrato que sea abusivo para la parte más débil, que siempre es el inquilino. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Que anden muy bien. Chau, chau, hasta luego.